Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los científicos piensan que un alto consumo de carne tiene consecuencias graves para nuestra salud, pero sobre todo en el cambio climático. Poco a poco nuestra dieta está cambiando e incluso en Argentina, el país productor de carne por excelencia, su consumo se ha derrumbado este mes de marzo en un 18,5%, el peor registro en los últimos 30 años. Nuestra invitada de hoy, la artista Tamara Kostianowski, creció en Argentina, donde inevitablemente la carne de vacuno ha marcado su obra, que expone en una gran exposición en el Museo de la Caza y la Naturaleza aquí en París. Muy buenas tardes, Tamara. Tamara Kostianowski, bienvenida a Radio Francia Internacional. Imagino que decir en Argentina que no te gusta la carne es pecado, ¿no? Te meten en la cárcel, quizás. Me parece que te sacan el pasaporte argentino y todos los papeles. Me imagino, ¿no? Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Jerusalén, en Israel, pero que vas a crecer en Argentina. ¿Tanto te impactó la presencia de la carne en las calles de Buenos Aires que has acabado basando tu obra en eso? Absolutamente. Yo vivo en Nueva York hace más de 25 años y siempre hago la analogía que la carne para Argentina es como la cerveza para los americanos. Hay un camión de carne en cada esquina, en cada mercado, en cada supermercado. Uno está como muy acostumbrado a ver esa imagen de un hombre con media res sobre el hombro. Y creo que eso me dio como una intriga desde muy pequeña, me cautivó como imagen. Y estando fuera de Argentina, cuando emigré a Estados Unidos para estudiar, fue la primera imagen como que sentí como algo propio que debería investigar desde el punto de vista artístico. Aquí en París tenemos el buey desollado de Rembrandt en el Louvre. Ya se ve menos en las calles, pero se puede uno ir al Louvre a ver el buey desollado, ¿no? Absolutamente. Es importante la historia del arte también, los Claro. cadáveres de animales. Claro, de alguna manera pienso que yo pertenezco a una especie de tradición dentro de las artes, una contracorriente de artistas que se han focalizado sobre lo que pasa con el cuerpo cuando uno le saca la piel. Y Rembrandt, por supuesto, sería el maestro máximo de todo eso, pero hay otros, está Sutin, bueno, hay realmente una gran cantidad de artistas que ha seguido esa línea de trabajo que me interesa muchísimo. Es cierto, Tamara, que tu padre era médico cirujano especializado en cirugía plástica y que dejaba por toda la casa imágenes, fotografías, incluso algún trozo disecado de humano, ¿no? No. Es cierto que crecí en la mesa del almuerzo, había fotografías, él documentaba muy bien sus operaciones, estaba obsesionado con la fotografía y con esa parte, pero también cuando yo tenía más o menos 19, 20 años, que empecé a estudiar Bellas Artes, a mi padre le parecía una idea excelente
excelente que participara más activamente de la profesión o de alguna manera que tuviera algún contacto con el trabajo. Y empecé a ir a su oficina donde hacía operaciones menores, ¿sabes? Como quizás una nariz o los liftings, que en esa época, estamos hablando de los 90 en Argentina, estaban muy de moda. Así que de una edad muy temprana tuve al mismo tiempo una formación artística en paralelo con el descubrimiento de lo que pasaba debajo de la piel, ¿no? Un cirujano plástico tiene que ser un artista, ¿no? Tener alma de artista al menos. Absolutamente. ¿Nunca te tentó estudios de medicina? No. Creo que me fascinó más el color, el brillo, los aspectos más estéticos del cuerpo. La parte médica, realmente hay una parte bastante pesada, y si uno piensa en particular la cirugía plástica, hoy en día hay una cosa más light con eso. No creo que las mujeres no están dispuestas a someterse a ese tipo de carnicería con el cuerpo tan directamente, pero en esa época era brutal. Las cosas que yo he visto en esa oficina me sacaron las ganas de hacerme operaciones como mujer y de estudiar medicina. Así que no, pero dentro del punto de vista más artístico y como un sitio para explorar desde el punto de vista de la expresión y realmente la riqueza de colores, de texturas, era como si de alguna manera el amarillo que yo estudiaba en la clase de pintura no fuera el amarillo del cielo o del sol, sino el amarillo de la grasa humana, ¿no? Como que todo empezó a tener una connotación que tenía una analogía en el mundo anatómico. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te decidió meterte en Bellas Artes? Sabes que hay una historia muy particular. Hubo una artista que se llamaba Elena Diz, que tuvo una quemadura, un accidente doméstico, y fue a la oficina de mi padre para que le hiciera una operación de reparación del tejido que estaba quemado, y le ofreció pagarle con un cuadro. En vez no tenía el dinero, y mi padre le dijo, ok, como no, me interesa mucho la pintura, y me llevó con él al taller de Elena Diz. Y ahí fue la primera vez donde vi un estudio de un artista, los colores, la paleta, y era realmente un ambiente bastante doméstico, donde ella al lado de la cocina tenía la paleta con los óleos, y ahí fue como, no sé, una fascinación inmediata, y nunca se me fue esa idea de la cabeza. Empiezas con la pintura, pero cuéntanos cómo pasas de la pintura a la escultura y qué es lo que te llevó a hacer estas esculturas. Sí, bueno, en el año 2000, cuando Argentina pasaba por una crisis económica bravísima, Famoso. el corralito exactamente, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y iba con dinero argentino. De hecho, que inmediatamente de lo que eran 10 pesos fueron 3 de un día para el otro. Terrible. Así que me costaba mucho encontrar la manera de comprar óleos y acrílicos y los materiales que normalmente usaba. Pero algo que había pasado, y casi como una anécdota te la cuento, es que en Argentina cuando uno lava la ropa, no la pone en la secadora, se seca al aire, ¿no? Todo el mundo tiene como un espacio, un lavadero en la casa, no todo el mundo o afuera, pero así se seca la ropa. En Estados Unidos, en los primeros 3 meses de vivir ahí, encogí toda mi ropa por ponerla en la secadora de más. Así que tenía muchísima ropa limpia, con un perfume riquísimo, pero que no me entraba de ninguna manera. Así que empecé a utilizar esa ropa como material. Y muy poco a poco se hizo la conexión con lo que había visto en la oficina de mi padre, con la mesa de operaciones, y un poco casi como que la ropa empezó a ser una especie de segunda piel. Y con eso el cuerpo, bueno, se hizo evidente de una manera muy rápida. Porque empiezas haciendo collage con trozos de tela, quizás. Exactamente. Volúmenes con trozos de tela, y los volúmenes llevaron a órganos, y los órganos llevaron a la mesa de operación, y con eso muy rápidamente fue la imagen de la vaca, la media res cortada, ¿no? Que es casi como una imagen icónica argentina, una imagen icónica y muy conflictiva desde mi punto de vista, porque por un lado está el orgullo nacional de una carne excelente, exquisita, número 1 en el mundo, pero por otra parte yo me crié en Argentina en los años 70 y 80, estamos hablando de la dictadura, de los desaparecidos, entonces como que estos cuerpos muertos que eran desde un punto de vista se podría decir bellos,
también empezaron a conectarse para mí con el mundo de la política y de esta cosa de la que no se hablaba. No se hablaba directamente de lo que pasaba en la dictadura durante la dictadura. Creo que para mí, para mi generación, nuestro despertar político tuvo que ver con el tomar conciencia de lo que había pasado en la dictadura. Y así los desaparecidos, el orgullo nacional, la emigración, la carne, la violencia del género femenino en particular. Fíjate que toda la ropa está hecha, todas las esculturas están hechas con mi ropa, son ropas femeninas. O sea que hay una violencia al cuerpo de mujer que también tiene que ver en todo esto. Esas reses son monumentales. ¿Cuánto pesa una de tus esculturas? No son tan pesadas porque son huecas, podría decirse. Tienen una estructura de una malla metálica por dentro que no las hacen pesadas. Son tamaño real, o sea que estamos hablando 3 metros más o menos, 3,5 metros de altura cada una. Y mi idea es que tengan como esa presencia masiva que tiene el contacto que uno experimenta cuando está enfrente a una carne de verdad. Si la crisis no te hubiera empujado a utilizar tus viejos vestidos, ¿te hubiera gustado trabajar con mármol de Carrara, por ejemplo, con barro, o quizás mejor lo que estás haciendo ahora? Me parece mejor esto. El barro, el yeso, el cemento, son todos materiales así bastante sucios, ¿no? Como uno podría decir, como uno está embadurnado en eso. Nunca me ha gustado demasiado esa idea, por un lado. Y por otro lado, no sé, creo que el material con el que yo trabajo tiene una historia. O sea, no es algo que yo compré en el mercado y que lo puse o en un, ¿cómo se podría decir? Donde uno trae una piedra, o sea, anónima. Esto es un material que tiene una historia, que lo compré en determinado lugar, que lo usé en determinada ocasión, que tiene la historia de la persona que lo hizo, de la confección, muchas veces inmigrantes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde se trabaja el rubro textil. Así que creo que ya traer un material que tiene ese peso hace casi como que uno esté trabajando como un chamán, con energías que ya existen, ¿no es cierto? Modificándolas para crear otro tipo de imagen. En el mundo de la gastronomía, la mejor cocina es la que se hace con restos, con desechos, ¿no? Todas las madres lo saben Es eso. verdad, absolutamente. ¿Cómo reacciona el público cuando ve ese cadáver de res monumental en una exposición? ¿Hay cierto rechazo, una fascinación quizás? Creo que depende un poco del lugar a donde se exhiba. Cuando yo empecé mi carrera en Estados Unidos y creo que lo primero que empezó a pasar fue que hay todo un movimiento de política sobre la consumición de animales muy fuerte en Estados Unidos que no es tan prevalente ni en Europa ni en Latinoamérica. Así que tuvo que ver con eso. Pero en general creo que hay una especie de repulsión, fascinación con una imagen que es conflictiva y muy fuerte y un poco truculenta. Pero al mismo tiempo creo que el último tiempo yo he puesto mucho énfasis en tratar de transformar las carnes de un lugar de carnicería y masacre total en una especie de sitio de regeneración, un tipo de renacimiento de la naturaleza. Imagino que los argentinos que visitan tus exposiciones están encantados, ¿no? En su casa casi. Me imagino que sí. Espero que sí. Es cierto que empiezas a trabajar con plumas también y que una vez te envían un faisán Así. muerto, disecado por error. No, ni siquiera disecado, ojalá hubiese sido disecado. Fue una idea de un amigo artista, muy buen artista, que expuso en el Museo de la Jazz, donde yo voy a hacer mi exhibición, y que un día me sugirió, bueno, basta con las vacas, ¿por qué no se saló con los pájaros? Y le dije, no tenemos pájaros en Argentina, solamente vacas, que era un chiste. No se come pollo. No. Ni siquiera. Pero sí, fui en ese momento, yo tenía un hijo muy pequeño, era un bebé, era la época donde comprábamos cosas más que por Amazon, era eBay, era la cadena. Entonces, nada, puse así un poco distraída mientras hacía la cena, plumas para ver si las podía hacer en tela. Esa era mi intención. Entonces, bueno, compré unas plumitas esperando recibir un sobrecito muy liviano con 3 o 4 plumitas. Para mi sorpresa llegó una caja así, no era tan liviana. La puse en mi atelier de ese momento que no tenía calefacción. Tenía un tipo de calefacción que solo funcionaba cuando yo la encendía estando ahí, pero la dejé en el atelier una semana y estuve como tratando de pensar qué iba a pasar con esto. Finalmente la abrí y había un faisán muerto, pero no disecado. A este pobre bicho lo habían matado
el día que yo hice clic con mi computadora. Así que lo colgué de las patas. Yo tenía mis ganchos de las carnes que estaban por todo el estudio, en todas partes. Tomé coraje, agarré las patas, lo colgué ahí. De su cuello empezó a salir sangre, porque esto era muy fresco y había estado en el estudio, que había estado una especie de congelamiento, ¿no? Era en un invierno en New York muy crudo. Y fue una imagen muy fuerte, porque en primer lugar, uno no está acostumbrado a ver un ave desde cerca. Cuando uno le gusta un pajarito, va, se acerca y el pájaro vuela, ¿no? Esto estaba en mi mesa de trabajo. Había una cosa fascinante con la iridiscencia de las plumas, realmente una cosa maravillosa, de las cosas más bellas que había en mi vida. Y al mismo tiempo era un horror tener un animal que no era un pajarito ni un insecto, era realmente un animal con todo su cuerpo muerto de esta manera. Cuando lo colgué en el gancho, pasó algo muy increíble, que fue que las alas se abrieron, ¿no? Caen como el estado natural de un pájaro, y fue una imagen muy parecida a una crucifixión. Argentina es un país muy católico. Yo vengo de una familia judía, pero por supuesto que el catolicismo está en la cultura, se ve el Cristo en la cruz en todas partes, y hay una imagen muy fuerte del cuerpo muerto, tendido, casi como una ofrenda, ¿no? Como que fue algo que pasó, y esa imagen me ha obsesionado. Esto fue en el 2015. Hasta el día de hoy sigo haciendo variaciones de este pájaro muerto. De hecho, en la exhibición en el Museo de la Jazz vamos a ver algunos ejemplos de eso. Uno de los más grandes pájaros que hice van a estar colgados de ahí, que me da mucha alegría, pero realmente casi que no superé ese trauma. Fue algo muy fuerte, y que también te hace pensar en que hoy en día uno puede comprar un pájaro bellísimo, como puede comprar un par de zapatos, todo está comodificado, ¿no es cierto? Y por correspondencia, además. Exacto. Increíble. Cerca de París podemos contemplar también el trabajo de Honoré Fragonard, un artista que inventó una técnica para disecar, para conservar los tejidos humanos, y se puede ver, este es uno de los que estamos viendo ahora, pero Ajá. tiene un caballo también abierto en canal, con un hombre también abierto en canal, desde hace 250 años o más, quizás. Sí. Es fascinante, pero al mismo tiempo sabes que somos todo carne, todos somos carne, ¿no? Absolutamente. Creo que eso es casi la cosa más importante de lo que yo veo, es que al fin y al cabo tenemos una experiencia del mundo vista a partir de la experiencia de nuestro cuerpo. Somos carne. Si uno abre el pájaro del que te contaba, o la misma mano de uno, es realmente la misma materia. Y quizás lo que a mí más me gustaría sacar en limpio de todo este trabajo es que estamos todos hechos de lo mismo, ¿no? Como que somos parte de la naturaleza. No es que hay que salvar el medio ambiente porque sería bueno para los humanos. Nosotros somos el medio ambiente, somos la naturaleza, está en nuestro cuerpo, y eso es algo que para mí es súper importante de ver, y creo que explica la fascinación que todos tenemos con el cuerpo desollado, como en esta foto que nos mostrabas. Volviendo a la exposición que inauguras el 23 de abril, Día de San Jordi, en el Museo de la Caza y de la Naturaleza, aquí en París, te han dado carta blanca, ¿no? Es un privilegio exponer un palacio como es este museo, ¿no? Absolutamente. Un privilegio. Es la exposición más grande que he hecho hasta el día de hoy, si contamos el número de obras, y también que es un contexto totalmente inaudito y privilegiado. Mis obras hay una sala de exhibición temporaria en el primer piso donde hago una secoya gigante, que también hago bastantes árboles, que para mí son cadáveres de árboles, ¿no? Cadáveres de pájaros, cadáveres de vacas, cadáveres de árboles, es un poco similar, pero de apariencia no tanto. Entonces, en la exhibición temporaria hay un árbol muerto gigante, que fue una comisión que hicimos para este museo en particular. Pero el resto de la exhibición, que va por los 3 pisos del museo, las obras están en juxtaposición con la colección permanente, donde vemos una colección de primera línea de artistas increíbles que han hecho muchas obras referentes a la caza, referentes a las naturalezas muertas, con animales muertos recién. Casi como sabemos que estas pinturas fueron hechas para el consumo de la clase alta, de una especie de demostración, de ostentación, de lujo, de abundancia, de comida, etcétera, etcétera. Pero para mí lo interesante es que yo estoy mostrando estas obras que, como te decía antes, tienen que ver con una especie de renacer, de encontrar una vuelta de tuerca sobre esta imagen tan truculenta del mundo animal,
aprovechado para consumo, para ver si podemos ver a la naturaleza desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde... Toque ecológico en tu Exacto. exposición, por supuesto que sí. Pues ya lo saben, a partir del 23 de abril podrán ver el trabajo de Tamara Kostianowski en el Museo de la Caza y la Naturaleza aquí en París. Podrán también aprovechar para ver el museo, que es muy interesante, con Excelente. obras de todos, de muchos pintores del mundo entero. Muchísimas gracias, Tamara, por haber A estado ti, muchas aquí con gracias por la nosotros. invitación. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.